compleja. Ya. Pasamos llamadas, nuestros oyentes están empezando a preguntarnos. Entramos en el mundo intraterrestre, ¿te parece? Sí, excelente, como que te creas. ¿Cómo se definiría el mundo intraterrestre? ¿Qué es? ¿Y por qué ahora hay que hablar de él? Tenemos que pensar de que hace miles de años la Tierra hemos cohabitado con una civilización bajo la corteza terrestre. También, según muchas leyendas tibetanas, hindúes, budistas, se había hablado hace miles de años sobre una gran civilización, un gran reino de los inmortales, un gran paraíso terrenal, llamado Agartha, como centro matriz de un gran reino, ¿no? Subterráneo, mágico, inmortal, el famoso Shangri-La y todo esto, que hace miles de años se había tocado justamente en este sector de Asia, pensando de que, según la información que tenemos, también miles de años había bajado en lo que es el ex desierto de Sham, o actualmente el desierto del Gobi y la Mongolia, un gran grupo de paz, un gran grupo, una especie con una misión específica, que justamente habría creado grandes calidades subterráneas, creando un gran gobierno interno positivo. Espera, ¿esta gente vendría de otros planetas? ¿Perdón? Esta gente... Claro, serían 32 seres provenientes de distintas civilizaciones. Recordemos que incluso en el famoso libro de M.S. Mejito, las tablas esmeralda, habla justamente de los 32 seres provenientes de la luz cósmica que habían llegado también a crear los salones de la mente. Tiene mucho que ver con eso. Ya. La cosa es que estos seres bajan aquí a la Tierra y ellos traen consigo el archivo, la historia del planeta, lo que se quisiera denominar hoy en día como el libro de los de las vestiduras blancas, la información, la historia de nuestro planeta e incluso es más, su incidencia en lo que es el universo local, la historia de la Tierra, y que tendría que ser custodiada, archivada justamente dentro del mundo subterráneo, esperando que el ser humano madure para poder llegar a conocerla. Tenemos que pensar de que todo esto se desarrolló al comienzo en Asia, como un centro de operaciones, pero poco a poco, según el proceso de evolución que había el planeta, también tenía que trasladarse según el rol protagónico que cada uno de los continentes iba viviendo. Y hoy en día sabemos que Sudamérica tiene un rol protagónico en el futuro, por lo cual este centro, este gran gobierno interno positivo, se había trasladado justamente a Sudamérica. Te voy a empezar a preguntar algunas cosas que nos dice la gente que tienen que ver con todo esto. ¿Por dónde, preguntan, se entra a este mundo intraterrestre? Bueno, justamente los lugares de ingreso a este mundo subterráneo son de muy difícil acceso. Son lugares sagrados, como se quiera llamar, en los cuales no se le permite el paso a cualquier persona. Tenemos que tener presente, como te decía recién, que se necesita cierta madurez de la humanidad para poder recién acceder a la información que estos seres nos están entregando. Obviamente, las personas que intentamos llegar a estos lugares sagrados de conexión para llegar al contacto con estos seres, no somos personas especiales. De alguna manera representamos lo que son las virtudes y los defectos del ser humano, intentando cumplir con una programación de contacto que tenía como objetivo llegar a ese lugar, ¿entiendes? Ya. Entonces, no se necesitan personas perfectas, pero sí se necesita cierto conocimiento, cierta preparación para poder acceder, y generalmente, como te digo, son lugares de muy difícil acceso, como en este caso la selva amazónica y otros más. ¿Cómo sabías, nos pregunta, que era un ser intraterrestre aquel con el que tuviste esa experiencia? ¿Y si has visto alguna vez alguno? Como te digo, ¿cómo supe que este ser era extraterrestre? Sí, ¿te lo dijo él o...? Bueno, claro, este ser solamente de alguna manera es un regente de la Titicaca y sería un ser del mundo subterráneo. En este caso, su corporeidad física no te la podría confirmar. En este caso, el contacto no fue físico, fue más a nivel astral, a nivel mental, ¿no? No fue un contacto físico, pero sí he tenido la oportunidad de vivir una presencia cercana a un ser intraterrestre no concreta al lado mío, y esto fue la última experiencia en el Paititi, un ser que estaba ya a 3-4 metros de distancia más o menos de mi persona, y de las personas que estábamos ahí en el muro Puyaro, el petroglifo Puyaro, en la zona cercana a lo que es el umbral prohibido de la selva amazónica, pero un mayor contacto directo con este ser intraterreno, así como podía estar conversando con un amigo, no lo tenía. Ya. ¿Por qué esta gente, estos seres intraterrestres que vinieron de fuera, se metieron bajo tierra? ¿Por qué no han ido a alguna ciudad o están metidos en los gobiernos y no hay escondidos? Exacto. Tenemos que pensar de que también puede haber ciertos seres intraterrestres que hayan de alguna manera podido filtrarse muchas veces y hacer una especie de emisario y llegar al contacto con ciertas personalidades, eso no lo dudo. Pero sí, la idea de poder guarnecer bajo la corteza terrestre era porque su civilización aún no estaba dentro del objetivo del proceso de evolución de la Tierra, no tenía la misión, el objetivo de presentarse a la humanidad. Es decir, el mundo subterráneo iba a concentrarse como un gran gobierno interno positivo, desarrollando o amortiguando las fuerzas que se están gestando aquí en la humanidad y que bien sabemos bastante negativas, por lo cual se iba a transformar como una especie de balanza, o sea, seres que iban a controlar la balanza para que el mundo no cayera en el caos. Obviamente la información, el archivo que ellos guardan y alguna otra herramienta también muy interesante como es el disco solar u otras más, estarían custodiadas justamente bajo la Tierra porque es el sector
donde hoy el ser humano difícilmente podría acceder. Ellos tienen eso, pruebas de su tecnología. Había una historia que contaban que en algunos lugares del planeta había túneles con un montón de restos de una tecnología anterior a esta raza, altamente desarrollada. Por supuesto, hoy en día el mundo, el planeta en sí, está cubierto por grandes galerías subterráneas. Hoy en día la misma NASA ha sacado fotografías satelitales que no quiere mostrar oficialmente, en las cuales se pueden divisar los túneles subterráneos. Recordemos incluso la historia de Juan Morix, el año 69, cuando él en las selvas ecuatorianas, donde están los indios Shuara, los jíbaros, él descubre lo que son la galería o la entrada al sector de galerías de la cueva de los tallos, ¿no? Tallos se le denomina el pajarito que vive en el lugar, que después del año 76, bien sabemos lo que él encontró Juan Morix, que había sido una gran biblioteca metálica con inscripciones de oro electrolítico, o sea, cosa que vendían, en esa época no se podía hacer, y túneles subterráneos de los cuales han sacado fotos, han hecho expediciones, y que realmente son creados por tecnología artificial, ¿no? De seres, en este caso superiores, ser humano, cubren grandes kilómetros, y sabe muy bien que también cubriría todo lo que es América. Obviamente toda esa biblioteca metálica, que incluso habría sido oficializada bajo notario de la existencia de esa biblioteca, habría sido robada, bien sabemos, en el año 1976 por un grupo expedicionario inglés. Y quien iba al mando de este grupo inglés era el señor Neil Armstrong, ¿sí? Exastronauta de Estados Unidos, que fue al mando de este grupo expedicionario, imagínate. Y robaron todas las planchas metálicas, incluso con la ayuda del gobierno ecuatoriano. ¿Dónde están ahora? Perdón, ¿dónde estaban? ¿Dónde están ahora? ¿No se sabe? Obviamente, imagínate dónde lo habrán guardado. Lo que sí, hay algunas planchas metálicas que fueron rescatadas, y que el padre Crespi, que era un amigo de los indios Shuar también, que tenía acceso a este lugar, y que están en diversos museos privados de Quito y de Guayaquil. Pero piensa que todas grandes cajas, incluso a punta de metralletas de los indios Shuar, que son los llevaron, fueron sacadas de ese lugar. Y lo que bien sabemos hoy en día, y que es bastante interesante la información, es que la persona que financió, o los que financiaron esta expedición, fue dentro de ellos el señor Elder Wells, si saben de él, y este señor sería uno de los grandes magnates de la Citibank, ¿no? E incluso uno de los grandes jerarcas de la iglesia mormona. Decías que habían sido robados esos Claro, fueron robados en el año 76, y como te decía, bueno, las personas que financiaron un poco esta expedición fue parte del señor Elder Wells, como te decía, uno de los magnates más influyentes de la Citibank a nivel mundial, y como te decía, unos grandes jerarcas de la iglesia mormona. O sea, yo me pregunto si no fueron allá buscando intentar oficializar lo que la famosa historia de Joseph Smith y las polémicas planchas de Nefi. Pero hay mucha gente lo que sabe ahí, ¿no? Dices que algunos están en algunos museos en Perú y en... Sí, algunas de ellas están en algunos museos privados del Ecuador. Del Ecuador. ¿Me vas a dar los datos? Dentro de poco vamos a ver al Ecuador para verlo, ¿te parece? Excelente, sería ideal que pudieras ir. Vale, brevemente, antes de pasar a la segunda parte, ¿todo esto tiene algo que ver con los Friendship, ese grupo extraño que en algún lugar del sur de Chile anda por ahí escondido? Bueno, hay cierta información que tiene mucho que ver, por supuesto. Adelántanos un poco. Bueno, o sea, bien sabemos, y mucha gente conoce la historia de los Friendship, los famosos extraterrestres que estarían en el sur de Chile, y que a partir del año 85 más o menos se comienzan a contactar con la familia Ortiz, allá en Santiago de Chile, a través de radioaficionado, a través de onzometría. Obviamente, de alguna manera, ellos decían ser seres provenientes de más allá de la estrella, y que estaban en alguna isla que ellos denominaban friendship, amistad, en inglés, y que necesitaban a gente que se fuera para allá a vivir con ellos, y invitaban a la gente, y en este caso a la familia Ortiz, y a Octavio Ortiz, especialmente muy amigo mío, lo invitaron varias veces, y varias veces intentó irse, y a última hora se arrepintió. Bueno, se ha tejido demasiada maraña en relación a lo que son los friendship, demasiadas teorías de todo tipo. Mi teoría, de alguna manera, siempre fue el hecho de que los friendship son distintas remanentes de muchas sociedades antiguas, en este caso muchos nazis que emigraron justamente al sector de Sudamérica, Sudamérica en este caso Chile y Argentina, y que hoy en día estarían guarnecidos en ese lugar, en alguna isla misteriosa, intentando lograr un objetivo que no lograron terminar, y que sí en algún futuro cercano intentan lograrlo. ¿Y que no tiene nada que ver con seres extraterrestres? Y para mí, exactamente nada. Primero, los extraterrestres no se van a comunicar a través de radioaficionado con la gente. Tienen tecnología, en este caso, mental y espiritual, como se quiera llamar, para contactarse a través de otros canales. Y lo otro es que más interesante, siempre se ha conocido últimamente por las investigaciones, por la entrevista, un señor llamado Ernesto Lafuente, que fue quien habría sido llevado por los Friendship, curado de un cáncer terminal, ¿cierto? Y mágicamente, nuevamente traído a la civilización, y ha dado su historia, ha traspasado en muchos medios de comunicación. Ese es como uno de los referentes más importantes que tiene la historia de los Friendship. Pero justamente también, por esas informaciones que nos llegan, por esas que hemos investigado, bien sabemos hoy en día de que Ernesto Lafuente trabajó por los mormones en esa época, y que viajaba mucho al sur de Chile.